Bueno, para mí es un placer presentar de parte del programa de Maestría en Desarrollo Sostenible al compañero Luis Alexis Jiménez Barbosa, quien va a compartir esta tarde con todos ustedes en el tema de zoonosis y su relación con la vida silvestre. Pues esto nos lleva a plantearnos un sinnúmero de preguntas y tal vez me gustaría empezar con Luis Alexis con una pregunta directa para orientar nada más al público, ¿verdad? Y es definiendo qué es zoonosis una vez de que usted pues pueda presentarse formalmente. Luis, muy amable, gracias. Claro, muchas gracias por la presentación y gracias a los presentes. Bueno, bienvenidos, buenas tardes a todos. Muy contento de estar acá hablando sobre este tema tan actual y tan importante, ¿verdad? Con el contexto nacional en que vivimos, internacional. Básicamente, podríamos definir zoonosis como el paso de enfermedades hacia el ser humano, ¿verdad? Pero de esas enfermedades son de origen animal, ¿verdad? Entonces estamos hablando de alguna manera, la transmisión, ¿verdad? De algún tipo de patógeno. Es importante decir que la zoonosis puede, por ejemplo, ser un virus, puede ser también algunas bacterias nuevas que no se conocen, de origen animal, pueden ser protistas, etcétera, cualquier tipo de patógeno que de manera general estaría en otro animal, ¿verdad? Y básicamente lo peligroso de estas enfermedades zoonóticas, hablándolas desde el tipo de reservorio que son, el problema tal vez como más grande es que nuestro sistema inmune, al recibir este tipo de enfermedades de otro organismo de origen externo, al recibir esto, al nunca estar de alguna manera en contacto con estos patógenos, puede tener algún tipo de efecto nunca antes observado o algún efecto que no se sabe cuál podría ser, ¿verdad? Entonces, ese sería como un poquito el peligro relacionado a las enfermedades zoonóticas. Sí, Luis Alexis, y en ese sentido, también como para aclararle un poquito al público y tal vez, no sé si lo tenga usted eh, presente por ahí por el hecho de que toda la gente piensa solo en un contagio de animales a seres humanos. ¿Podemos hablar de ese mismo contagio de plantas a seres humanos? Yo sé que le cambia un poquito el juego, pero nada más para aclarar No, algunas está cosas. bien. No, que se conozca o que yo conozco en ese momento de manera inmediata, no. Eso básicamente tal vez es relacionado a los sistemas de defensa en plantas, que son muy diferentes al sistema inmune y cómo trabaja el sistema inmune en animales superiores. Eh, pero sí, en plantas lo que sí tal vez sea más importante como un tipo de reservorio de algún tipo de químicos o sustancias que sí pueden generar algún tipo de, más bien, reacción, ¿verdad? Con el sistema inmune humano. Ok. Sí, también Ana María va a estar colaborándonos en preguntas también, ¿verdad? Entonces, para irnos combinando y hacer un poquito más ameno la charla. Entonces, en ese sentido, no sé si Ana María tiene algo ya para preguntar. Y bueno, antes de hacer la pregunta, quería comentarles a las personas que están participando que si quisieran realizar alguna pregunta para no interrumpir el orden que nosotros tenemos, que muy probablemente algunas de las preguntas que vayan a tener las vamos a cubrir y si no, verlas al final, por favor realizarlas por medio del chat y al final vamos a abrir el micrófono por si alguna persona tuviera una pregunta más específica. Ya cubrimos un poco qué es zoonosis. A mí me gustaría saber o preguntarle a Luis cómo se produce, cómo es que está esta transferencia de patógenos de sea animales a seres humanos, porque ya vimos que no existen casos de plantas. Sí, bueno, básicamente en la mayoría, no soy en ese caso epidemiólogo relacionado ¿verdad? O sea, si existe o se ha identificado algún tipo de partícula contagiosa que se le pueda atribuir a una planta. Básicamente, como les dije antes, serían compuestos
generalmente llamados compuestos secundarios por parte de la planta, ¿verdad? Metabolitos secundarios que nos podrían afectar. Pero la zoonosis que se maneja a nivel clínico, a nivel tal vez en el contexto en el que estamos hablando, se da básicamente cuando o cómo de manera que se produce es cuando este patógeno es capaz de saltar de la especie o reservorio que se le llama. También se le puede llamar, por ejemplo, el portador primario, ¿verdad? Eso se produce entonces cuando ese patógeno es capaz de, como se le dice comúnmente, saltar al ser humano. Definitivamente se sabe que los patógenos se originan de manera constitutiva de siempre, ¿verdad? Son reservorios de manera continua o constitutiva en un determinado grupo de individuos, ya llámese especie o cualquier otro grupo taxonómico, puede ser una familia, que sea el reservorio general o habitual de un patógeno, ¿verdad? Esto puede incluir, por ejemplo, mamíferos, peces, aves. Y la zoonosis se produce cuando alguna de esas partículas genera habilidades o ya las tiene para infectar un nuevo huésped, que en este caso seríamos un huésped secundario, que seríamos nosotros, ¿verdad? Como seres humanos, ¿verdad? De hecho, ese punto es clave, ¿verdad? En la parte de transferencia zoonótica, en el momento en que un primer patógeno infecta ese primer humano, ese patógeno posiblemente era el único de millones que tenía esa característica en particular. De nuevo, pueden ser que otros patógenos iguales lo tenían en suficiente número, pero con solo que uno salte al ser humano, ese momento es clave, ¿verdad? Porque ocurren procesos de selección natural específicos para ese patógeno, ese virus, y lo ponen a prueba, ¿verdad? Vamos a ver si puede replicarse dentro del humano o no puede replicarse. Y básicamente, si la respuesta es sí se puede replicar, estaríamos ante un evento de zoonosis, ¿verdad? Así es como se produce, básicamente, ¿verdad? ¿Y cuáles son algunos ejemplos de enfermedades causadas por zoonosis? Sí, hay varias, podríamos mencionar tal vez, bueno, virus interesantes, virus tal vez muy, muy letales, por ejemplo, el virus de la rabia, ¿verdad? Todavía importante. Es un virus de ARN. Tenemos, por ejemplo, virus importantes en Costa Rica, como el virus del dengue, ¿verdad? Transmitido por el mosquito. Este también es un virus de ARN. Tenemos, bueno, los virus de la influenza, el más conocido, o el conocido en el último brote del 2009, 2020, 2009, 2010, que fue el H1N1, la gripe porcina, es un virus también. El ébola, muy importante, el ébola que por dicha no se ha transmitido de manera, en número grande, ¿verdad? De manera constitutiva a diferentes partes del mundo, como lo ha hecho este virus actual, el SARS-CoV-2, ¿verdad? Pero tal vez podríamos hablar de algunos ejemplos, tal vez como la toxoplasmosis, por ejemplo, que es producida por un protista, o sea, estamos hablando ya de un organismo en sí, un organismo celular, que sería un ejemplo de enfermedad zoonótica. Esos son algunos ejemplos que, bueno, el anthrax es otro importante. El anthrax tal vez es importante mencionarlo porque es una bacteria, vean que ya estamos viendo virus, bacterias, protistas. El HIV o el VIH, ¿verdad? El virus de la inmunodeficiencia adquirida, es de origen zoonótico, es un virus de ARN también. Incluso se piensa, la teoría más aceptada del VIH es que se contrajo de nuestros parientes cercanos, ¿verdad? De los primates, del orden de los primates, que tuvo esa capacidad de replicarse en un ser humano, ¿verdad? Y bueno, actualmente la familia de los corona, ¿verdad? De los coronavirus. Estos coronavirus que tienen una característica importante, que son estas espículas alrededor, que son unas proteínas que le dan la entrada al huésped, ¿verdad? Que quieran infectar. Se conocen 7 miembros, de memoria no me los conozco todos, sí sé que son 7. Los últimos 3 han sido como bastante importantes. Tenemos el SARS-CoV-1, que es el primer síndrome
de respiración o respiratorio agudo que se observó, esto fue en el 2002, si no me equivoco, en China, de los actuales, estoy hablando de los 3 más actuales. El MERS-CoV, el MERS es otro, ¿verdad? Es otro, es el síndrome respiratorio de Medio Oriente, se llama por las siglas, ¿verdad? Igual es un síndrome respiratorio, el MERS-CoV-1. Y tenemos el SARS-CoV-2, que es este que provoca el COVID-19, el más actual. Una pandemia que no habíamos visto en prácticamente 100 años, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que las diferentes formas en las que se materializa la zoonosis no son todas iguales, es decir, las diferentes enfermedades que hemos visto en humanos no se transmiten de la misma forma de animales a humanos. Es decir, los murciélagos que pasan rabia a seres humanos no es la misma forma en la que el dengue pasa, pues dengue a seres humanos, por ejemplo. Sí, la manera en que infectan es diversa, ¿verdad? Y siempre se da por, en el término de los virus, se da por las proteínas específicas que le dan la entrada, ¿verdad? Porque tiene que haber una interacción entre el virus y las células humanas para que se le dé la entrada. De hecho, si a usted le cae el SARS-CoV-2 en la mano, ¿verdad? Se toca el virus, este nuevo, el que provoca COVID-19, no le va a pasar nada, ¿verdad? Entonces, esa es una característica importante de los virus, que tienen que caer en el punto exacto, ¿verdad? Entonces, son muchas coincidencias, muchas circunstancias que deben darse juntas para provocar la enfermedad. Y como lo hablábamos antes, por la primera vez es clave, ¿verdad? Pero los virus son muy específicos. Ellos sí entran de una manera muy específica. Y no todas las formas de transmisión son, por ejemplo, por consumo de animales. Es decir, qué sé yo, las vacas locas, que también creo, me parece que es un virus también. Es un prión. Sí. Se da por consumo de carne. No es lo mismo. No, depende la forma de entrada, ¿verdad? Claro, depende de dónde va el mecanismo, pues, de infección, y cada uno tendrá su manera. Las vacas locas es un prión, son sustancias o partículas infecciosas, más bien, realmente son pura proteína, son unas proteínas que se doblan mal. Es muy interesante porque esto es bastante novedoso, el campo de los priones es bastante nuevo. No son tan complejos como los virus, que los virus tienen una cubierta, tienen una capa incluso de fosfolípidos igual a las células, tienen su material genético dentro, sino más bien los priones son básicamente moléculas, ¿verdad? Que están ahí simplemente y pueden afectar a otros. Les recuerdo a las personas que si quisieran hacer una pregunta pueden hacerla en el chat, y profes, Ronald, si quisiera continuar. Sí, siempre sobre esa línea en la cual nosotros, digamos, hemos sido muy allegados a utilizar el recurso vía silvestre para nuestro aprovechamiento, ¿verdad? Entonces ahí es donde nos enfrentamos, por ejemplo, a el uso de un sinnúmero de especies desde el punto de vista alimentario como alternativa en algunos casos, ¿verdad? Tenemos en nuestras áreas silvestres protegidas, por ejemplo, la posibilidad de que una cantidad de cazadores ingresan, y ustedes ven entonces los casos de venta de carne de saíno, venta de carne de ¿cómo se llama? De pescuintle, danta, de venado, serpientes, algunas aves, ¿verdad? Entonces, todas estas son cosas que de una u otra manera empiezan a incidir y a convertir algunas de estas enfermedades en algo un tanto cultural, ¿verdad? Entonces, ¿cómo relacionar esta parte de la zoonosis desde el punto de vista de esas culturas, ¿verdad? Para poder entender un poquito más si es que nosotros estamos enciclando a partir de ese uso de la vida silvestre para poder lograr un contagio en cualquiera de los patógenos que ya se han nombrado. Sí, eso básicamente, bueno, tiene que ver mucho con la injerencia humana que está haciendo en ecosistemas silvestres, ¿verdad? Esta destrucción que estamos provocando se relaciona directamente, por ejemplo, con la fragmentación del hábitat, que se ha hablado mucho actualmente,
ya sea a nivel cultural o tradicional o para expandir fronteras de algún tipo de actividad económica, ¿verdad? Se justifica esas destrucciones del hábitat. De alguna manera tiene que ver mucho la parte cultural, por ejemplo, en China, ¿verdad? Con esto de los mercados, mercados acuáticos, mercados frescos, algo así, ¿verdad? Es la traducción. Pero básicamente hablaríamos de lo que es la fragmentación de esos hábitats, porque realmente cuando nosotros alteramos las áreas silvestres que poseen una cantidad alta de variabilidad de flora, fauna, ecosistemas, ya sean ambientes acuáticos, terrestres, marítimos, marinos, ¿verdad? Realmente nos estamos poniendo en contacto directo con los patógenos que se pueden encontrar en esos ecosistemas, ¿verdad? Entonces, definitivamente, esta fragmentación del hábitat tan tremenda que se está dando actualmente por parte del ser humano pone en riesgo eliminar ese reservorio, por así decirlo, o poner en desequilibrio esos reservorios que son los ecosistemas naturales, los cuales facilitan entonces el paso de patógenos al ser humano, ¿verdad? Porque recuerden que un ecosistema bien conservado es regulado en sí mismo, ¿verdad? No permite de alguna manera sobre reproducción de algún individuo o de alguna especie, ¿verdad? Entonces, al desequilibrar esos ecosistemas, definitivamente estamos nosotros facilitando no solo el contacto directo humano-nuevos patógenos, que ni siquiera conocemos, sino también estaríamos nosotros desequilibrando la cantidad o la diversidad equilibrada que debe existir en ese ecosistema, ¿verdad? Que realmente es una barrera contra este tipo de enfermedades zoonóticas. Sí, claro. Y entonces, por ahí también, dentro de esa gran lista, y es nada más para efecto de hacer algunas relaciones de que nosotros no estamos largo de ser generadores, ¿verdad? O portadores en ese intercambio de cualquiera de estas enfermedades, algunas hasta ni siquiera conocidas, ¿verdad? En el caso para nosotros, digamos, como un COVID desconocido totalmente, a pesar de que hemos tenido algunos de esa familia que usted nos habla de los COVID, pero eventualmente cuando nosotros estamos haciendo un fraccionamiento, y aquí lo que quiero relacionar es si también el aislamiento que generamos por fraccionamiento puede generar alguna modificación o puede en el tiempo que nos pueda llevar también a la generación de nuevas enfermedades, solo por ahí. Sí, sí, definitivamente, ¿verdad? Bueno, ahí, por ejemplo, usted mencionó algunos elementos que son definitivamente claves en la generación de nuevas enfermedades. El comercio ilegal de animales exóticos es un punto muy importante, que lo vivimos, no solo se vive en China, se vive en todos los países, y aquí ni hablar, ¿verdad? En Costa Rica también. Recuerden que, bueno, cualquier tipo de comercio ilegal o cualquier tipo de infraestructura o lo que llamamos mercados, de estos mercados frescos, por ejemplo, lo que facilita realmente es el confinamiento de animales, ¿verdad? Que ya están débiles, que están posiblemente heridos, que están todos en contacto. No sé si ustedes han visto, no sé, algún tipo de fotografía o video de estos mercados o incluso de los traficantes de animales exóticos que los mantienen en jaulas, unos encima de otro, ¿verdad? Incluso algunos pueden estar sangrando. Eso todo es abrir, ¿verdad? Estamos abriendo reservorios de nuevos patógenos. Recuerden, no solo virus, pueden ser bacterias no conocidas, pueden ser, hablábamos de priones, algún tipo de molécula no conocida, podríamos estar hablando también de algún tipo de protistas no conocidos. Entonces, y al mantenerlos juntos unos a otros, se propicia este barajamiento, ¿verdad? De posibilidades que hablábamos antes, ¿verdad? O sea, facilitamos todas las
facilitamos todas las circunstancias para que se dé un salto de algún patógeno que tenga por suerte o por simplemente al azar, ¿verdad? La característica de poder ingresar a otro organismo, ¿verdad? Y eso es peligroso, ¿verdad? Cuando nosotros estamos de alguna manera poniendo cargas víricas de diferente origen en un solo individuo o en varios individuos de por medio. La mano con la parte de fragmentación de hábitats que hablaba el profe Ronald un poco de animales cada vez con menos espacio, el profe Luis hablaba un poco sobre los mercados y tráfico de animales. Una de las cosas que hemos visto durante el curso de variabilidad genética en la maestría de desarrollo sostenible es que los animales que están inmunodeprimidos tienen mayor concentración de patógenos. Eso quiere decir que animales que están en un hábitat cada vez más fragmentado, más pequeño, que están concentrados en espacios confinados, traficados kilómetros de kilómetros, tienen mayor probabilidad de tener una mayor concentración del virus en su organismo y transmitirlo de forma más efectiva. En ese sentido, profe, ¿cuánto de eso podría influir en la situación que estamos viviendo ahorita? O cómo tiene que ver con la situación de ahorita. Yo creo que completamente, ¿verdad? Lo que dices es completamente cierto. El estrés de cualquier tipo, ¿verdad? Reduce el sistema inmune de estos animales, ¿verdad? Y aumenta la posibilidad de que haya mayor cantidad de partículas virales entre ellas. De alguna manera esto nos brinque o nos salte a los seres humanos. Es importante ver a los ecosistemas como un tipo de barrera, ¿verdad? Un tipo de buffer o amortiguador que de alguna manera distribuye o redistribuye esas cargas víricas que no estén concentradas en pocos organismos, sino que también estén concentradas en bastantes tipos de organismos, incluso, bueno, se les llama, por ejemplo, cohuéspedes o cohosts, ¿verdad? Que serían huéspedes secundarios, lo que hablábamos antes, y entonces la transmisión viral podría parar ahí completamente, ¿verdad? No tiene por qué seguir. Entonces, definitivamente los ecosistemas albergan esa gran diversidad y por lo tanto actúan como barreras de patógenos. Definitivamente ahí quedan, ¿verdad? En el curso de genética también vimos el efecto de los ecosistemas marinos, ¿verdad? Cómo puede llegar hasta un 97% de esa barrera de patógenos que puede pasar en organismos, por ejemplo, como poríferos, que son los filtradores, esponjas, ¿verdad? Que absorben una gran cantidad de patógenos, que posiblemente no les afecte o no les afecte tanto como sí podría afectar a otros organismos una vez que esos patógenos llegarían a ecosistemas terrestres, por ejemplo. Entonces, definitivamente eso es muy importante. De la mano con esto hemos hablado un poco de fragmentación de hábitats, hemos hablado un poco de la relación entre el tráfico de animales silvestres con la zoonosis. ¿Qué tiene que ver el desarrollo sostenible con la zoonosis? Sí, el desarrollo sostenible podríamos decir que en lo que se basa es de hacer un uso de los recursos, pero un uso responsable, ¿verdad? No significa prohibirlo todo, ¿verdad? Y no permitir que haya ningún tipo de, no sé, de comercio de carne o de algún tipo de toma de recursos, por ejemplo, forestales, etcétera. Sino que lo que quiere es hacer un equilibrio, ¿verdad? Y de hecho muchos científicos concuerdan de que las prohibiciones, simplemente prohibir el tráfico de animales, la cantidad de wet markets que hay, todas estas circunstancias, simplemente prohibirlas, poner regulaciones no es toda la respuesta, ¿verdad? Tiene que haber también un incentivo alternativo, o sea, está bien, vamos a prohibir estos comercios, este tipo de wet markets en China, por ejemplo, pero los vamos a sustituir por esto, ¿verdad? Para que las personas también puedan comer, utilicen los recursos que empleaban ahí para otras circunstancias de desarrollo para la zona, etcétera, ¿verdad? Porque eso básicamente es una de las disculpas que generalmente se pone al prohibir todos estos tipos de actividades, ¿verdad? Que definitivamente hay que prohibir y al menos regular, ¿verdad? Sí, Luis, cuando nosotros estamos haciendo un manejo
alguna de estas especies para pasarlas de una condición silvestre a una condición doméstica, ¿verdad? Que lleva muchos procesos, cosa que en estos mercados no pasa, ¿verdad? Simplemente es la especie es extraída de su hábitat natural y llevado a un mercado, y no necesariamente el hecho de que nosotros hemos ido, para llamarlo de alguna forma, manejando la especie hasta llegar a un punto donde podamos asegurarnos por los conocimientos que se van adquiriendo y ponerla en un mercado, ¿verdad? Que eso es muy, muy diferente. Por ejemplo, en la década de los 70, finales de los 60, principios de los 70, nosotros y el mundo entero padeció el virus de la polio, ¿verdad? Y eso pues trajo consecuencias catastróficas en la deformación de muchos ciudadanos en el mundo, ¿verdad? Por los efectos que tenía directamente este virus. Sin embargo, puede quedar aislado en una condición natural, aislado en una especie, nada más como para volver a enciclar posteriormente, ya que un virus como este está hoy día erradicado prácticamente en el mundo, pero puede quedar aislado en una especie por ahí que lo padezca, que en cualquier momento pueda reactivar una condición zoonótica para el resto del mundo otra vez. Sí, definitivamente, eso es completamente cierto, ¿verdad? Se habla también incluso de cepas virales, ¿verdad? Como hablamos también de cepas bacterianas. Por supuesto, los virus tienen tienen mecanismos de variabilidad, ¿verdad? Vimos también en el curso de genética que se pueden cometer errores, ¿verdad? Al duplicar el ADN y, de nuevo, las mutaciones son frecuentes. Hay virus que mutan mucho. Los virus de la influenza son conocidos por mutar bastante y por eso ocupamos estos refuerzos cada año, ¿verdad? Por ejemplo. Esto también les facilitaría, como dice don Ronald, que algún virus, por ejemplo, relacionado a la polio, podría estar, ¿verdad? Podría estar de manera latente en algún tipo de organismo que de alguna manera no se han presentado todas las circunstancias, entonces no se ha expandido al ser humano, ¿verdad? Pero sí es posible, ¿verdad? Incluso puede mantenerse ahí, en ese ecosistema, y no solo de la polio, podemos hablar en general de cualquier tipo de virus, ¿verdad? Hay mucha investigación en murciélagos, no es por casualidad. Los murciélagos en la saliva se sabe que contienen una variedad increíble de virus, una cuestión tremenda de variedades de virus. Y el hecho de que este SARS-CoV-2 fuera tan rápidamente identificado como un coronavirus fue por eso, porque lo que se está haciendo ahora es más bien no esperar a que la enfermedad caiga, ¿verdad? Sino más bien ir a los reservorios naturales, conseguir muestras aleatorias de la saliva, por ejemplo, de organismos que se conoce que tienen una carga vírica y diversa muy grande, ¿verdad? Y lo que se hace es secuenciar, como decimos, a lo loco, ¿verdad? Todo lo que salga ahí lo secuenciamos, lo metemos en un tipo de base de datos, y cuando pasa algo como lo que pasó el año anterior, a finales, entonces empezamos a comparar, ¿verdad? Y ahí fue donde se comparó con uno proveniente de un murciélago. Entonces, por eso es que se ven estas similitudes, que ha cambiado. Entonces, tenemos una cuestión latente increíble, ¿verdad? De destruir ya un hábitat debe ser, de alguna manera, o fragmentar un hábitat, o destruirlo, significa, o se debe entender hoy en día como un acto bastante temerario, ¿verdad? Es un desequilibrio que no solo va a impactarnos en el futuro con el cambio climático y todo eso, que la gente siempre lo ve muy al futuro, sino inmediato, ¿verdad? ¿Por qué? Por este montón de patógenos que alberga, que regula y que conserva, ¿verdad? El mismo ecosistema, ¿verdad? Hay una frase que me gusta, que de hecho la estaba buscando ahora, ya la encontré. Dice que la única prevención posible, la única forma de amortiguar las infecciones y que no lleguen a globalizarse y volverse letales,
es rodearnos de ecosistemas saludables, funcionales y ricos en especies, ¿verdad? Eso es más o menos lo que resume lo que estamos hablando. De la mano con el, digamos, el crecimiento de casos por COVID-19, han habido agresiones, incluso matanzas masivas de murciélagos en ciertas partes del mundo, como Perú. Es bastante importante hablar sobre el papel de nuestro como seres humanos en esta misma pandemia. Es decir, no es culpa de los murciélagos que nosotros estemos ahorita en una crisis mundial. Tal vez ampliar sobre eso. No, para nada. Más bien, el hecho de ir a matarlos o de ir a alterarlos es más bien lo que no tenemos que hacer, ¿verdad? Eso más bien es, yo pienso que también parte de la educación que hay que darle a nuestras personas cercanas, ¿verdad? No solo como docente, sino como amigo, como compañero, colega, personas incluso en la calle que le puedan preguntar. Hablar de culpa es un poquito subjetivo, ¿verdad? Simplemente hablemos ¿verdad? De las circunstancias que median este tipo de brotes, ¿verdad? Y es eso mismo, es eso mismo de la destrucción, de la destrucción del hábitat, de estos organismos, los cuales somos nosotros los que estamos irrumpiendo, los que estamos de alguna manera sacando ese tipo de patógenos que estaban ya guardados, ¿verdad? Y entonces tendríamos que culpar al otro organismo y tendríamos que culpar al otro organismo marino. O sea, serían infinidades de reservorios donde no tiene, o sea, cabida esto que, ¿verdad? Cualquier pensamiento de culpabilización o de echarle ¿verdad? Achacarle todo a un tipo de especie, ¿no? Es simplemente un ejemplo y lo menciono por eso mismo, ¿verdad? Porque se conoce. De hecho, hay mucha investigación con respecto a los murciélagos también, pero por la otra parte, porque son tan importantes en la regulación de sus mismas enfermedades, porque entonces ustedes podrían preguntarse qué es lo que tiene el murciélago que lo hace tan inmune, ¿verdad? Entonces eso es algo es un área de mucha investigación. Posiblemente ahí esté la cura futura de muchos tipos de enfermedades, de muchos tipos de virus, ¿verdad? Profe, usted hablaba ahora sobre tomar conciencia dentro de las personas cercanas a nosotros. Además de este tipo de acciones que podemos hacer ante una situación como el zoonosis y qué podemos hacer dentro de nuestra vida diaria. Sí, precisamente eso, ¿verdad? Conversar, hacer este tipo de actividades que está muy bien, me gusta. Veo que hubo bastante recepción positiva. Educarnos, no queda de otra. Hay que leer. Como individuos tenemos que leer, tenemos que buscar información fidedigna, información válida, no quedarnos con esos títulos, ¿verdad? Muy llamativos y amarillistas de la prensa, sino ir a las fuentes válidas. Y de nuevo, como lo decíamos, ¿verdad? Comunicar. Una vez que nosotros sepamos, que hayamos leído algo y que sepamos que es válido de nuestro punto de vista, ¿verdad? Nosotros lo comunicamos. Porque también está la otra parte, ¿verdad? Que hay gente que habla mucho y no ha, de alguna manera, verificado. Entonces podemos entrar en ese sesgo, pero eso sería muy importante, poner nuestro punto de vista y leer de nuevo desde fuentes oficiales. Profe Ronald, ¿usted tiene alguna otra pregunta? Sí, nada más hacer una relación con respecto a esa riqueza biológica que tiene nuestro país, ¿verdad? Y creo que lo que Luis Alexis nos ha planteado con esta ponencia, pues nos amarra más a un proceso más fuerte de conservación, ¿verdad? En el sentido de seguir tratando de dar ese ejemplo, aunque uno sabe que la conservación es sumamente cara para países como los nuestros, ¿verdad? La conservación para nadie es un secreto, no es barata. Y entonces, pero cuando vemos los costos de lo que implica el no estar en un proceso de sostenibilidad en función al mismo ecosistema donde yo vivo, posiblemente me lleve a situaciones más vulnerables, ¿verdad? Y entonces
podemos llamar la atención al mundo de ser un país que hemos manejado la crisis de una forma muy científica, para llamarla por su nombre, ¿verdad? Y también acompañado de un proceso de conservación que nos respalda esa posibilidad de que nosotros no padezcamos esos grandes números de muertos, ¿verdad? Ni siquiera la cantidad de contagiados, ¿verdad? Porque si nos ponemos en proporción con otros países por unidad de área o como lo quieran hacer, pues salimos con números, yo creo que favorables hacia nosotros. Pero no le damos crédito, ¿verdad? O sea, nosotros no damos crédito ni siquiera a ese proceso de conservación, y mucho menos a esa riqueza de la que usted habló en su cita, de poder convivir con más especies y cuidarnos más, ¿verdad? Entonces, ese despoblamiento o esa desfaunación, como le queramos llamar, ¿verdad? Incide directamente en esas enfermedades futuras. Y yo creo que no va a ser la primera vez, ¿verdad? Que vamos a tener situaciones como estas, y que esto nos debe dejar una gran enseñanza, ¿verdad? Desde el punto de vista científico, para poder enfrentar otro tipo de enfermedades, supongo que hasta con un grado de letalidad mayor al que estamos viendo hoy día. Eso más que todo a nivel de comentario, ¿verdad? Para como, no sé si Ana quiere ya abrir la posibilidad para que las personas puedan hacer algunas preguntas. Sí, nos pregunta Queje, perdón. Hola, muchas gracias por el espacio. Quisiera saber cuánto tiempo se ha tardado en generar vacunas para virus de este tipo en el pasado. Yo creo que fue, sí, yo pensé que había sido yo. Bueno, sí, no, dentro de lo que yo conozco pueden tardarse años, ¿verdad? Nuevamente, eso es un área un poquito afuera de mi conocimiento exacto, ¿verdad? En el sentido de que es muy variable la generación de vacunas, pero por lo general se duran al menos de 1 a 2 años, ¿verdad? Y el paso que más se tarda son los ensayos clínicos, ¿verdad? Que de hecho pueden llevar décadas después de que llegan a cierto nivel de alguna manera de, ¿cómo se le puede decir?, de inocuidad, ¿verdad? Incluso los ensayos clínicos pueden seguir muchos años después, pero para allá el uso efectivo sí puede ser de 1 a 2 años. Creo que para esta, porque yo supongo que la pregunta viene como con respecto a la cura del COVID, ¿verdad? 19, con respecto a esta, yo pienso que la van a sacar en tiempo récord, porque las pérdidas económicas que está causando son muy grandes, entonces está como atrayendo mucho capital, tanto privado como nacional, y ahí sí todo el mundo pone plata, ¿verdad? Ahora sí todo el mundo quiere ayudar a la ciencia, a la tecnología, incluso la FDA ha dicho que se puede, entre comillas, brincar algunos procedimientos para hacerlos más rápidos, o sea, todo el mundo quiere poner de lo suyo para sacar una vacuna en tiempo récord, y eso es lo que se habla. Yo he visto noticias de todo tipo, ¿verdad? Creo que una famosa fue hace poquito que salió de Israel, pero bueno, hasta que no la tengamos, yo no lo creo. O sea, hay muchas propuestas, muchos mecanismos son posibles, es un virus de ARN, entonces uno de los puntos débiles que se está enfatizando es en el paso de ARN a ADN, ¿verdad? Es un retrovirus, para infectarnos el virus debe pasar a ADN e incrustarse en el ADN nuestro, entonces ese es un punto clave, ¿verdad? Donde el virus es débil, porque debe realizarlo. Y hay medicamentos como los que se utilizan en el VIH, ¿verdad?, que evitan ese paso retroviral, lo que se llama un paso inverso al dogma central, ¿verdad? Pero bueno, hay posibilidades, por ejemplo, proteicas, vacunas proteicas, donde tienen partes proteicas específicas del virus, vacunas lipídicas, donde vienen, bueno, las partes lipídica del virus, está ya de ADN, de ARN, etcétera. Hay un montón de posibles objetivos, ¿verdad? Yo pienso que esta pandemia no se acaba hasta que ya tengamos la vacuna.
Alan Loría, que además es estudiante del posgrado, nos comenta, hoy estaba escuchando que en ese momento son aproximadamente 100 posibles vacunas en diferentes laboratorios que se están desarrollando, que es un poco lo que mencionaba el profe antes. Si alguna de las personas que está participando, ay, creo que se me trabó el internet. Sí, no, todo bien. Si alguna de las personas que está ahorita quisiera hacer algún comentario, tenemos algunos minutos antes de cerrar. Entonces me pueden escribir en el chat, voy a dar un par de minutos a ver si quisieran hacer alguna pregunta o comentario. Mientras tanto, voy a invitarles a la próxima charla, que sería el próximo conversatorio, que sería de hoy en 8 a esta misma hora, en el mismo canal, que sería sobre el comportamiento de mamíferos a partir del COVID-19 y la pandemia que estamos viviendo ahorita. Será con otro profesor del posgrado en desarrollo sostenible, que es el profesor José Mora. No tengo ninguna pregunta ni ningún comentario, entonces voy a dar por cerrado. Profe Ronald, si usted quisiera decir algo más. Sí, yo quiero simplemente agradecer a Luis Alexis por su participación. Es de suma importancia el hecho de que nosotros podamos seguir educando a toda nuestra comunidad, como usted bien lo planteó. Es una misión dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿verdad? Dentro de los 17 objetivos del desarrollo sostenible, y aquí por lo menos tocamos unos 8 objetivos en la conversación, ¿verdad? Que es muy importante también ir educando a la gente sobre este planteamiento que no es de hoy, ¿verdad? Es un planteamiento que es sumamente, digamos, viejo en un momento dado, pero que no hemos tenido la oportunidad o no nos han dado la oportunidad como gobiernos de poder desarrollar una propuesta de sostenibilidad a nivel mundial, ¿verdad? Que nos permita pues brincarnos todas estas dificultades que el día de hoy nos ha puesto de rodillas. Y cuando yo digo esto que nos ha puesto de rodillas es precisamente porque ni las grandes conferencias mundiales que se hicieron para transformar nuestro comportamiento anti-ecosistémico, ¿verdad? Lo había logrado en ninguno de los países, por más millones que estaban en juego hoy día, y esa es la gran pregunta que me quedará para algún economista: ¿de dónde sale la plata que antes no teníamos? ¿Verdad? Yo no entiendo cómo ahora sí tenemos dinero para un montón de cosas, por qué priorizamos esto en función, yo sé, de vidas humanas. Pero si hubiéramos generado todo el proceso normal desde hace 40 años, porque no es una cosa de este año, podríamos haber enfrentado todavía con mayores oportunidades a nivel mundial. No lo estoy diciendo solo por Costa Rica, sino en general de nuestros países, porque uno no puede creer que simplemente dejemos morir la gente en las calles por no tener capacidad de dar una solución o una alternativa de salud de una forma acertada, ¿verdad? Entonces, por ese lado, agradecerle a Luis Alexis toda la ponencia, su claridad, la cantidad de preguntas que nos quedan, porque de verdad deja un sinnúmero de preguntas más, ¿verdad? De cómo ir entendiendo esto. Creo que no va a ser la primera ni la última que podamos compartir con respecto a generar más conocimiento, y creo que es sumamente importante que nosotros podamos replicar estas charlas para que más gente que no tuvo la oportunidad pues las pueda tener ahí de acceso. Entonces, agradecerle a Luis Alexis la oportunidad que nos dio esta tarde, a Ana María el apoyo por generar también el espacio, y agradecer y decirle a la gente que el programa en desarrollo sostenible de la Universidad de Costa Rica como programa de maestría, pues se han generado propuestas siempre para poder buscar un mejor bienestar para todos los costarricenses. Y
otras partes del mundo. Sí, muchísimas gracias a don Ronald, a Mari y a todos los presentes. Un gusto de verdad y espero que tengan una bonita tarde. Gracias. Doy por finalizada la charla, agradecerle de nuevo al profe Luis, al profe Ronald por generar el espacio de parte del posgrado en Desarrollo Sostenible. Les agradezco por participar y si conocen personas que no pudieron participar del día de hoy, sepan que vamos a estar subiendo el conversatorio a nuestras redes sociales, entonces estén pendientes y que además el proceso de admisión para el posgrado de Desarrollo Sostenible va a comenzar el próximo mes, entonces estén pendientes de nuestras redes sociales para poder admitirse en el programa. Muchas gracias, que tengan una linda tarde.